Bienvenidos nuevamente a The Colony Club. Este no sé si es el primero, pero sí seguro uno de los primeros videos que vos como reclutador o como recruiter IT deberías ver, justamente porque en este video lo que te vamos a explicar es hacerte una intro en realidad, una introducción sobre lo que son los lenguajes de programación. Algo que realmente, o sea, después de este video vos vas a realmente tener un mapa mental de cómo es que funciona los principales conceptos en torno al armado de una aplicación, pero que realmente para poder entenderlo como si fueras un programador, deberías aprenderlo. No te quiero decir que tenés que aprender a programar, para nada, simplemente que te quedes tranquilo de que si vos realmente lo querés entender como un programador, a estas cosas hay que aprenderlas como un programador, porque hay muchos nombres, muchas cuestiones que realmente para internalizarlas verdaderamente, creo que deberías aprender a programar. Ahora, con este video, lo que te vas a llevar es un muy buen concepto como para que después de tener este mapa mental en tu cabeza, descargado, impreso al lado de tu computadora, puedas usarlo de herramienta para seguir incorporando más conceptos que van a ir apareciendo, porque no incluimos en este mapa mental todos los conceptos habidos y por haber, sino los que creemos que son más que suficientes para que puedas lanzarte a salir a buscar y reclutar programadores. Así que voy a empezar compartiendo mi pantalla. Bueno, acá como pueden ver, puse una captura de una aplicación con sus diferentes versiones, ¿no? Una aplicación que puede tener su versión web. Una versión web o una aplicación web es una aplicación que uno accede entrando a un navegador, a Google Chrome. Entras en Google Chrome y entras a Netflix, suponen, de netflix.com. Ahí entraste a la aplicación web. Si vos entraste desde tu celular, que puede ser un celular que tenga un sistema operativo de Android o un celular iPhone que tiene un sistema operativo de iOS, en ese caso accediste a la aplicación mobile de Netflix. O podés haber entrado desde tu computadora, te bajaste una aplicación, o sea, te bajaste una app que se abre, entraste a una desktop app, ¿no? Una aplicación de escritorio. También hay aplicaciones de Smart TV y diferentes tipos de aplicaciones, ¿no? Vamos a ir, si querés, vamos a resumirlo un poquito para que esto no sea tan amplio y que te lleves acá lo principal, lo más concreto. Vos tenés una aplicación web, que es una aplicación a la cual vos accedes, como te dije antes, desde un navegador. Tenés una aplicación mobile, que es la que accedes desde tu celular, o una aplicación de escritorio. Cuando hay que desarrollar una de estas aplicaciones, cualquiera de estas sea, ¿no? Se necesitan en general dos tipos de programadores. Esto, a ver, eh, pueden haber más variantes, pero quédate vamos a lo simple, ¿no? Quédate con la idea de lo simple. Necesitas dos tipos de programadores. Un programador front-end, como se le dice, y un programador back-end. Entonces, vamos primero por lo que uno más podría entender, que es el programador front-end, que hace lo que vos ves, lo visual. Y vamos al caso, en el front-end, como bien dije, estábamos hablando de una aplicación que puede ser una aplicación web o una aplicación mobile, con lo cual las dos tienen front-end. Vamos al caso de una aplicación web. Vamos a Netflix, como si vos entras en Google Chrome. Entonces entraste a Google Chrome, pusiste netflix.com y entraste a Netflix. ¿Cómo se hace esa aplicación web? Bueno, hay una parte de la aplicación que es lo que se llama maqueta, ¿no? El maquetado, que es lo que vos ves, lo estático, que es, vas a conocer estas, o vas a escuchar, o vas a ver en algún lado las siglas HTML y CSS. Como para hacerte una analogía, ¿qué es esto? ¿Qué es el HTML y qué es el CSS? A ver, pensemos si querés
en el cuerpo humano, el HTML son como nuestros huesos, ¿no? Son todos iguales. Si vos ves, todas las personas tienen huesos más o menos parecidos. Y el CSS es la parte, es la piel, toda la parte visual de cómo se ve ese cuerpo. No es lo mismo mi cara que la de una mujer o la de otro hombre. El CSS es esa parte que le da, que le agrega la parte estética a la maqueta, ¿no? Esta es la parte estructural, esta es la parte estética. Pero eso, digo, los huesos, o sea, con parte estética, pero sin la parte lógica, sin el cerebro, no son nada, son nada más que un cuerpo, podemos decir, muerto. Hay que agregarle la parte lógica, donde ahí entran en juego los lenguajes de programación. Entonces, ustedes por ahí escuchen o vean en alguna búsqueda laboral, necesitamos un maquetador o un diseñador maquetador. Esto no es programar. Esta parte, programar hace referencia a construir un programa. Un programa es algo que tiene cierta lógica. Entonces, si bien esto pareciera, cuando vos lo estás haciendo, pareciera que estás programando, maquetar no es programar. La parte lógica consta a grandes rasgos, o en grandes rasgos, de dos cuestiones. Primero, el lenguaje con el que vamos a construir ese programa. El lenguaje, piénsenlo como el castellano, el inglés, el francés. Esos son lenguajes naturales. Lenguajes naturales quiere decir que son hablados, que vos los entendés. Pero son lenguajes que le dan instrucción a algo. En las computadoras, en los programas, los lenguajes que le dan instrucción son lenguajes de programación. El más común, si quieren, para lo que es programación web, para darle vida a la página, a lo que vos estás viendo de Netflix. Imagínate, entras a Netflix y hay un login. Vos apretás el botón de quiero loguearme y te lleva una página. Eso pasó algo lógico. ¿Cómo se programó? En general se programa con JavaScript, es en lo que es frontend web, ¿no? Acá como pueden ver esta línea, JavaScript es casi el lenguaje que se utiliza por excelencia. Ahora, ¿qué son los frameworks? O sea, ¿cómo vos empezás a utilizar el lenguaje así de la nada? No, para. Se utilizan frameworks. Van a escuchar que, che, buscamos un programador que sepa React, un programador Angular, un programador de Angular 2 o más, un programador en Vue.js. En realidad, son programadores que saben de JavaScript y que también saben de este framework que puede llamarse React.js, AngularJS, Angular 2 o más, Vue.js. Un framework es un conjunto, a ver, lo tengo por acá anotado, creo, si no, se los explico directamente. Es un conjunto de, digamos, de buenas prácticas, de librerías y de una serie de cosas para que el programador no tenga que volver a reinventar la rueda cada vez que se va a poner a programar algo, ¿no? Entonces, para no reinventar todo y para, si querés, tomar una base de cosas que ya están creadas, que ya están testeadas, que ya funcionan bien, lo que hace un programador es construir su programa con este lenguaje, pero utilizando este framework, que puede ser React, que puede ser Angular o el que fuere. Entonces, es esperable que si a vos te piden que busques a un programador que sepa React, y sí, que sepa React, porque al saber React va a conocer las diferentes librerías que se utilizan en React, cómo está armado React, y obviamente va a tener que dominar a la perfección JavaScript, porque cada cosa que tenga que modificar o crear acá adentro, la va a tener que hacer sabiendo este lenguaje, porque se habla este lenguaje acá adentro. Entonces, de esa manera es como se construye una aplicación web, lo que uno ve cuando entra en netflix.com, con un programador frontend que sabe de web,
que sabe de algún lenguaje de programación, ¿no? Que ese lenguaje de programación lo usa con un framework, que la parte visual a la cual le va a dar vida se hace con HTML y CSS, que son son como componentes estáticos que los transforma en dinámicos gracias a este lenguaje de programación que hace que las cosas tomen vida, por así decirlo, ¿no? O sea, yendo a la analogía del cuerpo humano. Con la misma lógica podemos ir a, che, bueno, ¿y cómo se programa el front-end de una aplicación mobile? Bueno, tenemos las mismas cuestiones que mencioné acá anteriormente. Tenemos lenguajes y tenemos frameworks. Pero acá hay una sutileza. Porque cuando uno abre Google Chrome lo puedes abrir en tu Mac, en una computadora Dell, con un sistema operativo Windows, con un sistema operativo de Apple, con Linux. En cambio, las aplicaciones tienen el problema, si querés, de que tienen que ser aplicaciones que puedan ser abiertas en un teléfono, por ejemplo, que tenga un sistema operativo Android. Casi todos los teléfonos que no son de iPhone tienen sistema operativo Android. Un Samsung, un Motorola, un Kyocera. Todos esos teléfonos tienen sistemas operativos Android. Los teléfonos de Apple tienen sistemas operativos Apple. Entonces, hay lenguajes de programación que fueron creados específicamente para armar aplicaciones que se puedan utilizar solamente en teléfonos Android, con el sistema operativo Android, o solamente en teléfonos que tengan sistema operativo de iOS. Y también hay otros lenguajes que permiten que vos, con ese lenguaje, crees aplicaciones que puedan o bien funcionar tanto en teléfonos con sistema operativo Android o sistema operativo iOS, que son los frameworks para crear aplicaciones híbridas. En general se le dicen híbridas. Entonces, ¿cuáles son estos lenguajes de programación? Bueno, vamos al caso de Android. Bueno, necesito un programador Android. Bueno, ¿qué tiene que saber? ¿Qué lenguaje se usa? Bueno, en general, en Android se utiliza Java, por ejemplo, se utiliza Kotlin como lenguaje de programación. Kotlin es más nuevo, quizás lo escuchen más. Y frameworks, como para mencionar uno de los frameworks que podrían utilizar, es Flutter, ¿no? A veces en las búsquedas se le da más importancia al framework, a veces se le da más importancia al lenguaje, son como modas. Pero llévense esto. Al igual que en programación web, que en general, por excelencia, se utiliza JavaScript, acá ya aparecen más lenguajes en lo que tiene que ver con programación mobile. Java, Kotlin para Android y el framework Flutter. En iOS, el que más se utiliza hoy en día es Swift. Objective-C quedó como, no digo obsoleto, pero está más de moda Swift. En cambio, para hacer aplicaciones híbridas o que compilan nativo quiere decir que es como que, a ver cómo explicarlo, es como si fueran construidas con lenguajes nativos de un teléfono Android o un teléfono iOS. El lenguaje que se utiliza, podemos decir, por excelencia para crear aplicaciones híbridas es JavaScript. Y el framework que ustedes van a escuchar por sobre todo es React Native. Este es el framework que más van a escuchar a la hora de crear aplicaciones que se pueden abrir tanto de un teléfono con sistema operativo Android como un sistema operativo iOS. ¿Por qué? Porque es más económico hoy en día crear aplicaciones en React Native, porque con un mismo código, o sea, vos programás un programa con el lenguaje JavaScript en el framework React Native, y es un mismo código que se puede utilizar para dos aplicaciones, la aplicación que va a estar en Android y la aplicación que va a estar en iPhone. Ahora, anteriormente, cuando no existían este tipo de lenguajes o estos tipos de lenguajes o frameworks no funcionaban tan bien, era mejor
tener una aplicación en Android o una aplicación en iOS. Si ustedes van hoy y ven las búsquedas laborales, depende de la empresa. Hay empresas que ya arrancaron desde el día cero con una aplicación construida en Android y otra en iOS. Entonces, posiblemente sigan buscando programadores o en Java o en Kotlin o en Swift, porque tienen que seguir haciendo crecer su aplicación que ya viene construida en un lenguaje nativo. En cambio, una startup sería mucho más normal que hoy por hoy una startup tenga su aplicación construida en React Native por una cuestión de costos, porque realmente es más eficiente desde el punto de vista monetario hacer una aplicación en React Native, porque la misma aplicación te sirve para los dos teléfonos. Entonces, con esto un poco damos por concluido lo que es un programador frontend. Esto es una cuestión más bien de lingüística, podríamos decir. En general se le dice programador frontend al programador web, y al programador mobile no se le dice frontend mobile, se dice un programador mobile. Nada más, para que lo sepan. Ahora, toda la parte lógica de lo visual puede funcionar, sí, puede funcionar sin un backend, sí, pero es, digamos, es casi indispensable que, es como si vos me dijeras, che, el cuerpo puede funcionar sin el cerebro, y no, la verdad que no, sin el cerebro no. Bueno, el cerebro es como el backend, por así decirlo, de las aplicaciones. ¿Por qué? Y porque si vos, por ejemplo, entras a Netflix, a la aplicación web, entras al login o a registrarte, perfecto, pones registrarme, te aparece un formulario, ingresas tus datos, cuando le das registrarte, ¿a dónde van esos datos? No quedan guardados en tu navegador, van a un servidor, van a un servidor. ¿Y cómo van a ese servidor que está en la nube? Bueno, gracias a un backend que está construido que toma esa lógica, que tiene la lógica construida para tomar esos datos que vos pusiste, se los pide al frontend, agarra tu usuario, agarra tu contraseña, ve si la contraseña está bien escrita, o sea, hace una validación, y si está todo bien, lo guarda en la base de datos, y el backend le dice al frontend, está bien logueado esta persona, seguí con la siguiente pantalla, mostrale, dale acceso a la aplicación. Ese backend también tiene, como dijimos en los casos anteriores, un lenguaje de programación y un framework en general, ¿no? Entonces, ¿qué lenguajes de programación son los más populares para construir un backend? Bueno, pueden haber escuchado mencionar a C++, a Ruby, a Java, a JavaScript, un montón, a Java también, PHP, súper popular, acá vamos a unir esto que me quedó sin unir, C Sharp, Visual Basic, Golang, también se le dice, Python, Scala, R, un montón de lenguajes con su respectivo framework. Acá lo pueden ver, Ruby on Rails, Java, un framework de Java es Spring. Node.js técnicamente no es ni un lenguaje ni un framework. Pero acá vienen, viste, como, acá son esos problemas donde te dicen, necesito un programador Node.js. Bueno, un programador Node.js, o sea, Node.js es otra cosa. Acá tengo la definición. O sea, es un Java Runtime Environment. O sea, es como un ecosistema. No es un framework, pero tampoco es un lenguaje. Es un software que ejecuta otros software que vos crees. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber alguien que vos le pedís que sepa Node.js? Y tiene que saber JavaScript. Y seguramente tenga que saber algún framework de JavaScript de backend, como puede ser Express, como puede ser Nest.js. Así que bueno, como para que lo entiendan. En PHP, Laravel es en general uno de los frameworks más usados. Acá hay otro tema. De repente le dicen, che, necesito un programador.net. .NET, ¿qué es .NET? Bueno, es un framework, pero que sepa qué lenguaje, C Sharp, Visual Basic, o sea, porque .NET es el framework.
Es un framework que está hecho en base a diferentes lenguajes o a un lenguaje. Bueno, ¿a cuáles? A estos. Necesito un programador Golang. Yo en general cuando veo búsquedas de Golang no veo que hablen del framework, hablan del lenguaje. O necesito un programador Django. Ok, necesito un programador Python. ¿Por qué? Digo, a veces cuando, según como lo piden, también tiene que ver con el tipo de búsqueda que quiere hacer esa empresa. A veces cuando piden a un data science, a un data scientist, piden que sepa Python, cuando es más bien un programador web o un programador o sea, web full stack, te piden un programador que sepa Django, porque es el framework que usa Python. Pero bueno, son, de vuelta, como les dije, usos y costumbres de cómo se arman las búsquedas. Ahora, ¿alcanza para un programador backend saber del lenguaje de programación y del framework? No, o sea, porque vamos de vuelta al ejemplo donde yo te decía, che, vos como usuario entraste a una web, viste un diseño muy lindo, que es esto de acá. Perdón si te lo explico así, o sea, medio rústico, pero estoy tratando de usar las palabras que creo que tanto vos como yo podemos, eh, podemos entender, ¿no? Bueno, entonces te decía, estás entrando a Netflix, ves una maqueta muy linda, con un lugar estético, el CSS, la parte, ¿no?, visual, de estilos, propiamente dicha, esa es la palabra correcta. Los estilos hacen mención a lo que es el CSS, donde dice, ingresa tu usuario y contraseña, lo ingresás, la parte lógica, probablemente ya en JavaScript, y ponele en React, me toma los datos que ingresé, los manda a un backend, y el backend tiene que guardar esos datos. ¿Dónde los guarda? Bueno, los guarda en una base de datos. Entonces, un backend developer tiene que saber sobre base de datos. Y acá es una mención únicamente esto. Hay dos tipos de bases de datos, si quieren. Las relacionales y las no relacionales, o las bases de datos SQL o las no SQL. No sé si vale la pena ahora ponernos a indagar un poco más en cuál es una y cuál es la otra, pero sí que sepan los nombres. Che, hay bases de datos MySQL, SQL Server, Postgres, Oracle. Bueno, acá me quedó la flechita con otro formato, pero porque no terminé de armar esto. Acá tenés bases de datos no SQL como Mongo, como Redis, como Cassandra, como Elasticsearch, ¿no? Entonces los datos que vos ingresaste para registrarte, el backend lo guarda en una base de datos. ¿Y dónde vive todo esto? Vos decís, yo entré a www. Ok, toda la aplicación, tanto el front como el backend, probablemente vive en la nube, en un servidor, en un cloud server, donde el más popular es Amazon. Y seguramente nadie le va a escribir Amazon Web Services. Vas a escuchar, vas a leer AWS. AWS es Amazon. Pero hay otros. Está Google Cloud, está Azure, está Heroku y hay muchos otros también. Pero sin duda que Amazon es el más popular. Dos cosas más que quería mencionarte que te pueden servir, porque de repente lo lees y dices, che, este programador tiene que saber sobre sistema de control de versiones. ¿Qué es sistema de control de versiones? Bueno, para hacerte una analogía bien concreta, imagínate cuando vos en tu trabajo o en donde sea, porque por ahí tenés 18 años y nunca trabajaste, hiciste cambios en en un Word, ¿no? En un Word o en un Excel que lo tenías guardado en tu computadora y se lo pasás a otra persona y de repente él tiene la última versión en su computadora y él le hace cambios y lo guarda y vos querés hacer cambios de vuelta y no tenés la última versión. Y se empieza, viste que empiezan a como, o era una mala práctica de antes, o bueno, hoy muchas empresas lo siguen haciendo mal, pero te mando la versión 1, versión 2, versión 3, versión 4. Bueno, imagínate eso en programación. O sea, todos estas líneas de código, estos programas que vas construyendo con diferentes lenguajes,
también se guardan en un editor de texto, no en un Word, pero es un editor de texto, como el Notepad, parecido, el Notepad o bloc de notas, que es muy rústico, es un editor de texto. Pero ¿cómo guardas la última versión? Porque ¿quién tiene la última versión? Más gente, vos estás haciendo, che, hubo que a la página de Netflix, ahora que le hiciste la sección de registro, ahora que hay que hacerle la sección de mi cuenta. ¿Cómo agarro la última versión? ¿Cómo sé que es la última? Bueno, se utilizan estos sistemas de control de versiones, donde el más popular es GitHub, pero también está Bitbucket, GitLab. Y es deseable que un programador, según su seniority, pero siempre, aunque sea junior, sepa, ¿no? Cómo, o sea, cómo gestionar un sistema de control de versiones, porque va a tener que sacar el código de ahí, lo va a tener que poner en su máquina, lo va a tener que trabajar y lo va a tener que volver a subir ahí, y alguien se lo va a tener que aprobar, y así es en ese proceso iterativo, él va a ir trabajando y va a ir construyendo su sistema. Y si hay algún error, va a tener que volver para atrás, agarrar el código anterior, volverlo. O sea, entonces, saber manejar estos sistemas de control de versiones, saber sobre GitHub, es fundamental para poder construir un programa en cualquiera de estos lenguajes. O sea, va más allá del lenguaje de programación en el que sepas programar, que sí o sí tengas que saber cómo se utilizan estos sistemas de control de versiones. Hasta acá, como para hacer una pequeña recapitulación, vos entendiste que, bueno, claro, desde la parte visual hay distintos tipos de aplicaciones, donde intervienen diferentes tipos de programadores, para que la data se empiece a guardar. Se requieren de otro tipo de programador, como es el programador backend, que trabaja, como si querés, la lógica que hay por detrás, es lo que vos no ves, como la matrix, ¿no? Y después o habrás hecho búsquedas o vas a empezar a hacer búsquedas de lo que son data scientists, data engineers, machine learning engineer, data analytics, diferentes perfiles de data scientist. Y acá tengo anotado esta definición que te puede servir, o sea, como que el data scientist, o sea, no crea productos en sí, ¿no? Son los ingenieros de software, que son los backend developers, los frontend developers, los que crean productos, o crean programas, mejor dicho, programas, que esos programas son los que crean data. O sea, a partir de que hay un login, se crea un registro en la base de datos. A partir de que vos navegás una página o que ves películas en Netflix, se crea un registro en la base de datos del tipo de película que viste, de tu edad, de si sos hombre o mujer, de dónde vivís. Digo, toda esa data se crea gracias a que hubieron ingenieros de software, o sea, o programadores frontend y backend, o full stack, que full stack quiere decir que manejan tanto backend como frontend. Gracias a ellos es que se crea data que se almacenan en las bases de datos. Los data scientists son especialistas en, o sea, utilizando lenguajes de programación, navegar estas bases de datos, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de analizar la data para poder resolver problemas de negocios. Entonces, un data scientist, por ejemplo, puede servirte para tomar la decisión de que tu producto lo tenés que vender en un país y no en otro, lo tenés que potenciarlo en esta audiencia y no en esta otra, o tenés que crear un recomendador de películas porque ves a partir del análisis de la data de que la gente con ciertas características ve este tipo de películas, ¿por qué no le recomendás a gente que es parecida y que no vio esas películas estas otras películas? Con lo cual, eso es lo que hace en general un data science, y por eso lo separamos de lo que es un front-end y un back-end developer. Ahora, como para ya ir cerrando esta introducción, voy a ir como al principio de cómo es que se hace una aplicación, o cómo se hace una funcionalidad de una aplicación. Entonces volvemos al ejemplo de Netflix. Vos estás en Netflix y decís, che, creo que estaría bueno hacer una funcionalidad donde vos puedas acceder a mis películas favoritas. Supongamos que no existe esa sección.
Creo que estaría bueno hacer una funcionalidad donde hay un recomendador. Creo que estaría bueno tener un buscador y que el buscador te busque por keywords. Creo que estaría, todas esas hipótesis de funcionalidades que uno cree que estarían buenas crear y que uno se le van ocurriendo por feedback de los usuarios, por diferentes canales llegan esas como recomendaciones de qué es lo que debería hacer, qué funcionalidades debería desarrollar esta, esta plataforma para administrar todo ese backlog de ideas y de funcionalidades que querés desarrollar, que ya fuiste testeando, que estás desarrollando, que querés ver el progreso. Se utilizan herramientas de gestión de proyectos, ¿no? De task o de project management, donde la más popular es Jira. Es como quizás escucharon hablar en Microsoft Project. Bueno, para software la que más se usa es Jira por excelencia. Pero también otros usan Trello, Asana, Monday. Digo, hay un montón de herramientas de task management o de time tracking como Trello, como Toggle. Digo, hay un montón. Acá simplemente les abro la cabeza, les muestro que hay algunas, y cuando lean Jira o cuando lean GitHub, digo, tengan una idea de qué es. ¿Para qué? O sea, ¿por qué es importante que sepa GitHub? Sí, porque si no, no va a poder, o sea, ¿viste? No, ¿cómo administra las versiones? Y si quiere hacerle una mejora al código, digo, ¿cuál versión agarra? Para que no tenga problemas con eso, tiene que saber GitHub. Ok, para que entienda qué es lo que hay que desarrollar, cuál es la funcionalidad que vamos a tener que desarrollar, y tienen que saber de Jira. En general, acá quien administra el backlog, o sea, el listado de tareas a desarrollar en Jira, es un product manager que una vez que decide, che, esta funcionalidad es la que vamos a desarrollar, se la pasa a un diseñador, donde el diseñador trabaja primero en la experiencia de usuario, la UX, User Experience, que la experiencia es, che, vamos a hacer un recomendador para Netflix, o vamos a hacer un login. Bueno, ¿cómo te imaginas que sería la navegabilidad? Bueno, a ver, yo me imagino una historia, tiene que saber sobre storytelling. Me imagino una historia, bueno, llega un usuario, el usuario quiere loguearse, entonces tiene que poder visualizar, y cuando loguea ingresa su nombre y mail y contraseña, con 2 datos nada más, para que no tengamos mucha fricción, pero le pedimos también el número de teléfono, así lo dejamos asentado en la base de datos, porque es importante para en el futuro mandarle, no sé, push notifications. Tiene que saber sobre design thinking, porque este diseño, esta experiencia la construye en conjunto con otros especialistas. A veces el diseñador no sabe todo del producto, requiere que otros expertos participen. Y finalmente crea una solución muy de alto nivel, que es, che, es como un dibujo de cómo se imagina esta experiencia, un mock-up. En cambio, un diseñador de UI es alguien que después esto lo pasa a algo lindo, algo visual. Es aquel que crea los design systems. O sea, ¿por qué cuando entras a Netflix todo el diseño es parecido? Tanto de la aplicación web como la aplicación mobile, como la aplicación de escritorio. Y bueno, porque hay diseñadores de interfaz, o sea, UI designers, que están pensando en la parte de design system, de aspectos visuales, y que, llevado a la cuestión práctica de esta funcionalidad, son los que terminan diseñando cómo se va a ver esta funcionalidad que estás creando. En muchos casos un diseñador hace todo. Es probable, como ustedes lean UX, UI designer o product designer, es porque es alguien que tiene que tener un poquito de todo esto. En términos económicos suele ser más eficiente. Las empresas grandes pueden llegar a tener gente que es más especialista en UX y gente que es especialista en UI. Todo dependerá del tipo de empresa. Pero una vez que tengas la funcionalidad que vas a desarrollar, de vuelta volvés acá y decís, bueno, ahora hay que desarrollarle. ¿Quién la desarrolla? Bueno, la parte del frontend la desarrolla un diseñador frontend con estos lenguajes, con estos frameworks. La parte del backend la hace un backend con estos lenguajes, con estos frameworks, y listo. Y la aplicación va a vivir en un servidor como puede ser esto, y la data se va a almacenar en bases de datos como pueden ser estas. Digo, con esto
creo que tenés más que suficiente como para entender un poco o haber tenido, por ejemplo, por lo menos una big picture de los lenguajes de programación que intervienen a la hora de crear una aplicación. Así que bueno, si te gustó esta capacitación, te pido que compartas acá, puedes sacar una captura de pantalla para compartir en tus redes sociales, arrobarnos en Instagram, somos @thecolony_app, @thecolony_app con doble P, o si quieres arrobarme a mí, @Juan_Amucha también en Instagram. Y bueno, muchas gracias y esperemos que puedas seguir disfrutando de los otros videos que tenemos para vos. Uno por semana vamos a estar subiendo, justamente con el objetivo de poder transformarte a vos, no solamente en un excelente reclutador, porque en este primer video o en este video introductorio que va a ser de los primeros que veas, vas a haber aprendido o vas a haber dado tus primeros pasos, pero con todos los siguientes videos que vamos a ir subiendo, nuestro objetivo es poder transformarte a vos en un emprendedor y, ¿por qué no?, que puedas armar tu propio The Colony el día de mañana. Muchas gracias.